Estás escuchando el podcast de FinFox, donde las personas clave en innovación financiera te dan un update sobre las tendencias tecnológicas en la banca. FinFox, FinTech Innovation Partner. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast FinTech en Español. En esta ocasión tenemos de entrevistado a Arturo González, emprendedor FinTech español con 14 años de experiencia y nos habla de un tema interesantísimo que hasta ahora no habíamos tocado, así que los invito a quedarse hasta el final porque realmente está muy bueno. Pero antes quiero recordarles que ingresando a fintechenespañol.com pueden descargar la nueva edición de nuestra revista y escuchar los episodios anteriores del podcast. Les recomiendo particularmente los 4 anteriores en que hicimos una secuencia sobre blockchain y criptomonedas que ha tenido una aceptación espectacular. Es fintechenespañol.com, con ñ o con n según prefieran. Bueno, Arturo, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos muy contentos de tenerte acá. ¿Por qué no comienzas contándonos quién eres tú, a qué te dedicas, qué es Eurobits, cómo llegaste a esto, cuánto tiempo llevas haciéndolo? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. El placer es mío. Yo soy Arturo González McDowell, soy el CEO de Eurobits Technologies, que es una empresa que cuenta ya con unos cuantos años en el mundo fintech, o de antes de que se conociera como mundo fintech. Es una empresa que se funda en el año 2003 por parte de 2 bancos españoles, Bankinter y Caja Madrid, con la idea de compartir una plataforma de agregación financiera a través de Internet u otros canales. Hoy en día en Europa ya no hablamos de agregación financiera, hablamos de servicios de información de cuentas, que es la manera en la que se define en la nueva directiva PSD2 que regula estos servicios. Pero bueno, en definitiva, llevamos muchos años prestando este tipo de servicios y contamos con una dilatada experiencia. Simplemente comentar que por desgraciadas circunstancias, Caja Madrid, que después pasó a ser Bankia, tuvo que dejar el accionariado de la compañía y eso nos brindó una oportunidad a los empleados de negociar un management buyout con el resto de bancos accionistas que habían crecido a 4, es decir, además de los que he mencionado, estaban Cajamar y Caja Laboral, y ejecutamos esa opción de compra en julio del año pasado, con lo cual podemos decir que ahora somos una compañía 100% independiente, sin capital institucional. Excelente. Y para la gente que no entiende esto de cerca, gente que está comenzando a instruirse en el mundo fintech, ¿podrías explicarnos en qué consiste la agregación financiera o a qué te refieres con agregación financiera? Sí, los servicios de agregación financiera o de información de cuentas son servicios mediante los cuales una empresa como Eurobits se conecta a entidades financieras en nombre de usuarios, que pueden ser personas físicas, es decir, particulares o personas jurídicas, es decir, empresas, y por supuesto con su debido conocimiento y autorización para obtener información de sus cuentas que se les proporcionan de una manera estructurada para que a partir de ese momento se puedan hacer una serie de cosas con esa información pues que antes simplemente no eran posibles, ¿no? Como por ejemplo en un servicio de PFM o Personal Financial Manager en inglés o gestor de finanzas personales en español, un servicio que permite gestionar a una persona su economía, sus finanzas, con independencia de dónde proviene la información, ¿no? Si es del banco A, del banco B o del banco C. Y luego pues hay una serie de cosas adicionales que se pueden hacer con esta información, como por ejemplo credit scoring. Y voy a poner un caso de uso. Yo me voy a una gran superficie a comprarme el último televisor y quiero que ese televisor me lo financie. Lo normal hasta ahora es que me den una serie de papeles, que me pidan una serie de comprobantes que no voy a llevar nunca encima, como puede ser justificantes del último pago de nóminas, o algún recibo para demostrar titularidad de cuentas, algún recibo bancario, y después, al cabo de unos días, vuelvo con los papeles firmados y me dan el crédito para comprar televisión. Desde que compro la televisión hasta que vuelvo, pues pueden pasar infinitud de cosas
que pueden ir desde que mi pareja me diga que si estoy loco comprando la televisión o que la encuentre más barata en otro establecimiento. Entonces se pierde el poder de la compra compulsiva, ¿no? Entonces, con servicios como este, se podría obtener información online en el punto de venta que sometida a un proceso de credit scoring también online permitiría conceder el crédito al instante y que yo me llevase en mi carro de la compra la televisión o lo que fuera, ¿no? Luego, en el ámbito empresarial, permite que agregando la información en todas las cuentas pueda hacer un proceso de conciliación bancaria, es decir, casando la información de los bancos con la información de las facturas a pagar o a cobrar, y para que después esa información se integre en mi contabilidad. También puede haber aplicaciones de gestión de patrimonio o de tesorería, que es un poco un FM de más alto standing, ¿no? ¿Dónde están mis inversiones? ¿Cómo las puedo optimizar? Etcétera. Y seguro que con el paso del tiempo, porque aunque nosotros llevamos bastantes años prestando este tipo de servicios, el mercado está muy lejos de ser un mercado maduro. Seguirán apareciendo multitud de aplicaciones diferentes que hoy en día ni se nos ocurren para este tipo de servicios. Perfecto. Arturo, una pregunta. Hasta ahora has hablado de funcionalidades quizás un poco más para el usuario final, ¿no? Es decir, un usuario que maneja toda su información de múltiples bancos en una misma vista. Ahora, ¿hay algún beneficio para los bancos relacionado también con complementar la información que ya tienen de sus clientes? Por ejemplo, si el banco A tiene un cliente que también tiene cuenta en el banco B, quizás no con nombre y apellido, pero sí sacar un promedio de qué porcentaje de los ingresos manejan sus clientes en su banco respecto de en otros bancos, información genérica pero relevante para su cartera. Por supuesto, por supuesto. De hecho, en Europa y en España en particular hay muchos bancos que están ofreciendo este tipo de servicios. Para un banco es muy interesante conocer qué posiciones financieras tiene un cliente suyo en otras entidades financieras para conocerle mejor y poder venderle más de lo mismo u otras cosas que en este momento no le estás vendiendo. Es decir, cross-selling o upselling, ¿no? En terminología anglosajona. Un ejemplo que pongo con frecuencia es un cliente que cuando llega a la sucursal, pues apenas ni le damos los buenos días porque tiene con nosotros muy poco dinero, podría darse la circunstancia de que es un cliente que merecería un trato VIP o de banca privada porque tiene mucho dinero en otra entidad financiera, ¿no? Y gracias a ofrecerle un servicio como este, pues conoces que tiene muchas propiedades, que tiene muchos activos bancarios en otras entidades y que a lo mejor si le tratas de otra manera, buena parte de ellos te los puedes traer contigo, ¿no? Y hablamos de agregación financiera, pero un servicio de conveniencia que también puede ofrecer un banco es la agregación de información no financiera. Típicamente, al menos en Europa, los bancos pueden tener en tus cuentas información de los recibos bancarios, de la luz, del agua, del teléfono, pero no conoce información de detalle de esos consumos. Entonces, si utilizamos esta tecnología para acceder a las facturas de luz, agua, teléfono, etcétera, conoceremos patrones de consumo y, de nuevo, pues se pueden abrir diferentes oportunidades de venta de productos y servicios, en algunos casos financieros y en otros no. Arturo, una pregunta. En la banca se habla siempre de Big Data. Hay bastantes bancos, digamos, tomando algunas iniciativas en vías de explorar Big Data. Algunos dicen estar más adelantados. En la práctica, al menos en Chile, Perú y Colombia, nosotros nunca hemos visto un banco haciendo un uso realmente importante o de alto impacto de este Big Data. En el entendido de que lo que estamos hablando ahora es que te permite recabar mucho más información respecto del cliente, financiera y no financiera, en la práctica. ¿Cómo ves tú o has visto tú algún ejemplo de alguna entidad financiera que utilice esta data y que realmente pueda potenciar sus ventas, lo haya hecho o hasta el momento ha quedado todo en terreno teórico?
Yo creo que todas las generalizaciones son falsas, empezando por esta. Entonces, yo no descarto que haya bancos que lo estén haciendo muy bien. En general, mi percepción, la mayoría hablan, unos pocos hacen, y que yo conozca, ninguno realmente le están sacando el jugo al Big Data. Y esto no es una crítica a los bancos. Hay que entender que los bancos son probablemente las grandes empresas más reguladas del planeta. Aproximadamente en una entidad de tamaño medio en Europa, la mitad del presupuesto de tecnología de un banco se va a cumplir con las nuevas reglamentaciones que van saliendo, Basilea, MiFID, etcétera, las diferentes normativas de protección de datos, etcétera. Entonces, eso deja en el ámbito de una entidad financiera poco espacio para la innovación. Y el Big Data conceptualmente no, pero en la práctica sigue siendo innovación. Entonces, ahora, ¿alguna solución, quizás como Eurobits, han pensado en alguna solución para proponerle a un banco para hacer uso efectivo de esta información? Quizás alguna plataforma que automatice alertas para los ejecutivos de venta, no sé. Sí, yo creo que este tipo de iniciativas lo mejor es desacoplarlas de la tecnología tradicional del banco, que por una cuestión de cumplimiento normativo que ya he comentado y también por una cuestión de estabilidad, solidez, etcétera, que los bancos tienen un requerimiento de alta disponibilidad de sus servicios y que sean muy estables, y eso con frecuencia se pega con la innovación. Es bueno que esta otra parte esté en otro ámbito, y aquí hay muchas fórmulas. Puede ser como una unidad diferente del banco, puede ser como un spin-off del banco, o puede ser como una empresa que no es del banco, pero con la que existe una fuerte vinculación comercial, ¿no? Y con el Big Data se pueden hacer muchísimas cosas. Y como he comentado antes, algunas se nos ocurren y otras estamos muy lejos de que se nos ocurran. Y te voy a poner un ejemplo de algo que llegó a nuestro radar hace relativamente poco y que jamás se nos había ocurrido, y es la posibilidad de utilizar la información de usuarios para hacer cosas como predecir el comportamiento bursátil de las grandes compañías. Es decir, si tú tienes una base de usuarios suficientemente grande, tú puedes saber si las ventas de una gran compañía petrolera están creciendo o no, porque ves en los cargos de tarjetas de crédito si los clientes están comprando más o menos en sus gasolineras, y en consecuencia puedes intentar predecir el comportamiento en bolsa de esta empresa antes de que publique resultados y hacer recomendaciones de compra o venta en función de lo que diga esa predicción. Y luego también cosas como hacer un cálculo de la inflación. En España hay una cosa que se llama el IPC, el índice de precios al consumo. Supongo que en Chile habrá algo muy parecido. Lo mismo. En el caso español hay una cesta de la compra que es secreta, y con un análisis econométrico de esa información se podía intentar predecir cuál es la composición de la cesta con un análisis ex post, es decir, yo simulo la cesta y me cojo los datos de ejercicios pasados para intentar predecir el presente. Y una vez que he conseguido modelizar adecuadamente esa cesta de la compra, pues ya me aventuro a hacer un análisis ex ante, es decir, a predecir el futuro. Y en base a la predicción de ese futuro, pues hacer recomendaciones de compra-venta de valores generales. Perfecto. Arturo, una consulta. Me pongo en los pies, en los zapatos del usuario y me pregunto, para que tú como agregador financiero dispongas de mi información, ¿tú requieres de la autorización de mi banco o requieres de la autorización mía? Y si es que es la segunda, ¿requieres que yo autorice cada vez o yo hago una autorización genérica y de ahí en más cualquiera puede hacer uso de mi información? Vamos a ver, esto depende de las distintas legislaciones geográficas, ¿no? Pero en general,
la justificación de la respuesta que te voy a dar está en las normativas de protección de datos, que son bastante parecidas en casi todos los países occidentales. Y básicamente estas normativas de protección de datos lo que dicen es que la información que una persona tiene en una entidad, sea bancaria o no, es suya y no de la entidad. Por lo tanto, basta con el consentimiento del usuario para poder acceder a la información. Es decir, en la mayor parte de los países occidentales no es necesario el consentimiento del banco. Y en particular, hay un tema que con frecuencia genera bastante polémica, y es que algunos bancos dicen, pero es que en el contrato de banca electrónica está explícitamente prohibido compartir las credenciales de acceso con terceros. Pero en la mayoría de los países un juez dirá, sí, pero es que esa cláusula no es acorde a la ley, porque las credenciales de una persona en un banco es un dato personal, propiedad de esa persona, y por lo tanto puede compartirlas con quien estime oportuno. Es cierto que el banco puede incluir cláusulas exoneratorias de responsabilidad por el mal uso de esas credenciales. Si yo cedo las credenciales a un tercero y se hacen públicos mis datos personales en ese banco, el banco no tiene la culpa, obviamente, porque he sido yo el que decido compartir esas credenciales con un tercero. Perfecto. En Chile ha habido en los últimos años mucho revuelo con las casas comerciales que sí prestan crédito, que dan crédito, porque no comparten su información. En el fondo, lo que entiendo es que con un servicio de agregación financiera como el que tú explicas, yo podría fácilmente dar acceso a un banco a que vea que no tengo deuda en casas comerciales para que me haga una mejor calificación de riesgo. ¿Es así? Correcto, eso es correcto. En España existe una, pero por lo que dices en Chile quizás no, existe una cosa que se llama el CIRBE, que es un servicio que proporciona el Banco de España, el Banco Central Español, que básicamente lo que dice es qué posiciones deudoras tengo en todas las entidades de crédito del país. Entonces, una vez que las conozco, yo le puedo decir al cliente, oye, dame tus credenciales de acceso a este banco, y si en Portugal existiese algo parecido a estas casas de crédito, para que yo acceda en tu nombre a consultar la información y conocer tu posición deudora neta. Y, por lo tanto, si en base a tus ingresos eres un cliente razonable para que te dé un crédito adicional. Excelente. Si es que yo le otorgo un servicio de agregación financiera, que entiendo no es una entidad bancaria propiamente tal, acceso a mi información, ¿cómo estoy protegido yo para que no hagan mal uso de esa información? Entendiendo que no existe una superintendencia encima de estas entidades de agregación financiera que la regule, o si existe algún tipo de regulación específica para los agregadores financieros. La protección la tienes por dos caminos. El primer camino es mediante el contrato de regulación del servicio. Es decir, cuando tú te has dado de alta en un servicio de estas características, has tenido que aceptar unas condiciones, te las debes haber leído y te han tenido que parecer razonables. Es cierto que mucha gente no se las lee y dice acepto sin leérsela, pero en principio las estás aceptando. Y luego la segunda protección que tienes es mediante el marco regulatorio que haya en el país y las agencias para defender ese marco regulatorio. En concreto, aquí estaríamos hablando de las leyes de protección de datos y de las agencias que haya en el país para proteger los datos. En el caso de España es la LOPD, la Agencia de Protección de Datos, que impone unas multas muy severas a cualquier tipo de empresa por hacer un uso indebido de los datos personales. Perfecto. Y respecto de tu compañía, particularmente de Eurobits, tú nos contabas antes que ustedes no desarrollan aplicaciones, sino que lo que ustedes hacen es hacer la agrupación de datos y disponibilizarlo. Entiendo entonces que trabajan con distintos partners, distintas fintechs. ¿Nos podrías contar cómo funciona eso? ¿Qué casos de éxito conoces ya de ustedes o de la competencia quizás? Y si es que alguna fintech quisiera hacer algún desarrollo integrándose con ustedes, ¿cómo debiese proceder?
Sí, vamos a ver, nosotros somos una empresa bastante única en el mundo. Yo creo que el modelo de prestación de servicio que tenemos, desde luego, somos la primera compañía que lo tiene en el mundo y somos de las pocas, porque tenemos la convicción de que uno no puede morder la mano que le da de comer. Es decir, si Eurobits prestase servicios de aplicación o explotase la información que pasa por nuestros servidores, estaríamos compitiendo con nuestros clientes, ¿no? Y creemos que eso es algo que no es sostenible en el largo plazo, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros lo que hacemos es ir a buscar información que se nos ha solicitado, tratarla para hacerla más procesable y entregársela a nuestro cliente, ¿no? Entonces, en términos de casos de éxito, pues te podría citar algunos bancarios, como puede ser el caso de BBVA, que en el año 2008 lanzó un servicio que se llamaba BBVA Tu Cuentas y que fue considerado por Forrester Research como la banca online del futuro. Y más recientemente, compañías como Fintonic, que han tenido un éxito notable tanto en España como en Chile. Perfecto. Y la segunda parte de mi pregunta era si es que alguna fintech quiere hacer un producto integrándose con los datos que ustedes manejan. ¿Cómo debiese proceder para hacer eso? Nosotros lo que vendemos en el fondo es un API. Vendemos un API con la que es muy fácil integrarse por parte de la empresa fintech. Entonces, básicamente esto es establecer una relación comercial con la empresa fintech, firmar el correspondiente contrato y consumir el API que nosotros les servimos. Y tenemos una presencia en bastantes países, aparte de, por supuesto, España, que es el país que nos vio nacer. En Europa estamos en Reino Unido, Francia, Suecia y en breve esperamos saltar a más países como Italia y Portugal. Y en el caso de Latinoamérica tenemos servicio en Chile, en Colombia, en Brasil, y esperamos también saltar a otros países como México. Perfecto. ¿Cuál ha sido hasta ahora el mejor ejemplo o quizás la solución de mayor impacto en la que se ha utilizado datos de Eurobits, a tu juicio? Hombre, yo creo que el caso de mayor impacto probablemente ha sido Fintonic. No es lo mismo un banco ofrezca un servicio de conveniencia a sus clientes que compite con muchos otros servicios que ofrece el banco. Es decir, es un servicio más de los muchos que ofrece el banco a una empresa como Fintonic, que nace por y para eso y no hacen otra cosa, ¿no? Entonces, Fintonic ha tenido un éxito notable. En España están en el entorno del medio millón de usuarios, y eso es mucho más de lo que tienen muchos bancos en España. Perdón, ¿eso es mucho más de lo que es? De lo que tienen muchos bancos en España. Perfecto. ¿Podrías contarnos quizás un poco en mayor profundidad exactamente qué es Fintonic, a qué se dedican? Sí, Fintonic es una empresa de servicios que lo que pretende es ofrecerte una mejor manera de gestionar tus finanzas. Entonces, en primera instancia, lo que hace es permitirte acceder a tus bancos a través de nuestro servicio, aunque eso para el cliente de Fintonic es totalmente transparente. Entonces, una vez que nosotros le entregamos la información, Fintonic te la enseña categorizada, te permite hacer presupuestos, objetivos de ahorro, te enseña informes de la evolución de tu comportamiento y el grado de cumplimiento de los objetivos que te has fijado, y luego le permite a terceros que te hagan ofertas, y todo ello sin saber quién eres, ni por parte de Fintonic ni por parte de los terceros. Es decir, al final lo que se busca son patrones de comportamiento y perfiles de usuario a los que automáticamente se les realizan ofertas que se considera que son convenientes para ellos, ¿no? Luego, obviamente, si un banco te hace una oferta de un préstamo a través de Fintonic y tú le aceptas, pues entonces en ese momento te tendrán que conocer, ¿no? Y luego una cosa novedosa que lanzó Fintonic hace poco es el FinScore, y es que de manera automática te hace un scoring crediticio que tú eventualmente puedes utilizar ante una entidad financiera. Pues claro, Fintonic sabe mucho de ti, de tu comportamiento financiero y por tanto del
de tu perfil de riesgo. Perfecto. Excelente. Arturo, antes de comenzar a grabar, nos habías mencionado algo respecto a la situación actual de las negociaciones en Bruselas. ¿Podrías contarnos, contarle a la audiencia sobre eso y por qué es relevante para todos nosotros como FinTech? En Europa hace ya muchos años salió una directiva de medios de pago que se llama PSD, que ha sido complementada recientemente con su segunda parte, que es PSD2, que aparte de corregir las distintas cosas que se han ido aprendiendo a los años de lo que aplicaba en PSD, introduce dos nuevas figuras en el mundo de los medios de pago: los servicios de iniciación de pagos y los servicios de información de cuenta. Los servicios de información de pagos son servicios mediante los cuales un tercero puede acceder a nuestras cuentas bancarias en nuestro nombre para ordenar una transferencia bancaria. Es decir, es una manera de hacer un pago, pero sin que el dinero pase por las manos del que inicia el pago, y por lo tanto no hay un riesgo que deba cubrirse mediante coberturas de capital, como típicamente tienen los bancos o las entidades de dinero electrónico o las entidades de medios de pago. Es un riesgo que se cubre con seguros de riesgos operacionales. Este servicio en Europa se utiliza típicamente en los países donde el pago con tarjeta de crédito es caro o donde la penetración de la tarjeta de crédito es baja para pagar en comercios en Internet. Hay compañías en Europa como Software o Trustly que tienen una penetración muy fuerte en este tipo de servicios. Entonces vas a pagar a un comercio y además de la opción de pagar con tarjeta de crédito está la opción de pagar con Software o con Trustly. Perdón, para ver si entendí bien, esto sería una especie de PayPal, pero que en vez de estar asociado a mi tarjeta de crédito está asociado a mi cuenta corriente. En cierta manera sí, pero digamos que estas empresas no guardarían nada de la información tuya. O sea, PayPal se guarda tu número de tarjeta de crédito. La relación con estas empresas es totalmente atómica. Es decir, la información que tienen de ti desaparece en el momento en que se confirma el pago del servicio y no existe ninguna relación cliente-proveedor entre el que prestas este servicio y el consumidor, ¿de acuerdo? Básicamente lo que se hace es, yo compro un bien y decido pagarlo con mi cuenta, entonces se me muestra un combo con las cuentas que tengo disponibles para pagar en mi banco, la selecciono, se da una orden de pago en el banco, se confirma al comercio que la orden de pago se ha ordenado y bueno, dependiendo de cómo funcionen los sistemas de compensación en el país donde se aplique, se espera un tiempo a que la orden se haya ejecutado, se vuelve a acceder para confirmar que la orden se ha ejecutado, se le comunica al comercio para que libere el envío de las mercancías, que no sucede que después la orden, por lo que sea, no se ejecuta y la mercancía haya salido, y a partir de ese momento todos los datos se borran, excepto para fines comprobatorios para justificar que la operación sea. Esos son los servicios de iniciación de pagos. Y los servicios de información de cuenta es lo que hemos venido hablando hasta ahora, los servicios que tradicionalmente se han conocido como de agregación financiera. Entonces, la directiva nace con el fin de regular estos servicios con dos objetivos. En primer lugar, dar garantías y protección al consumidor, y en segundo lugar, aumentar la competencia y la transparencia en los servicios financieros en la Unión Europea. Y la directiva se basa en dos principios que la guían, que es, por un lado, que existan unas mismas reglas de juego entre los bancos y los terceros independientes que realizan estos dos servicios, y el segundo principio guía es la neutralidad tecnológica y de modelo de negocio. En Latinoamérica, la penetración de las tarjetas de crédito todavía es baja. No es especialmente caro, quizás como en Europa, pagar con tarjeta de crédito, pero sí la penetración todavía no alcanza niveles importantes. Y esto ha sido un problema para el desarrollo del e-commerce y para la masificación de servicios como Netflix o Spotify, que típicamente requieren de tarjeta de crédito. ¿Cómo ves la factibilidad de que surja algo similar al PSD o al PSD2 que nos estaba describiendo de Europa aquí en Latinoamérica? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, que algo como PSD2 surja en Latinoamérica es más complicado porque no existe el concepto de Unión Europea en América. Entonces tendría que ser una legislación por país, pero
pero cada país puede hacer una legislación relativamente parecida. No obstante, no es necesario que haya legislación para que esto suceda. De hecho, en Europa ha empezado a suceder mucho antes de que la legislación existiese. Es decir, tiene todo el sentido del mundo y por cierto, me parece muy interesante lo que has comentado y habrá que explorar esa posibilidad por nuestra parte de lanzar servicios de pago contra cuenta corriente en comercios electrónicos. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Es un servicio muy sencillo de implementar y entiendo que la penetración de cuentas corrientes es mucho mayor que la de las tarjetas de crédito, entre otras cosas, porque las tarjetas llevan aparejado un riesgo que la cuenta corriente no tiene. Perfecto. Además, me imagino que con cuenta vista debe funcionar de forma similar. Sí, igual, exactamente igual. Luego las particularidades de cómo funciona la banca en cada país son diferentes, ¿no? En algunos países existe un segundo factor de autenticación estático, en otros es dinámico, PIN al móvil, etcétera, ¿no? Entonces, en cada país te tienes que adaptar a la realidad bancaria que hay, pero sí, se puede utilizar para cualquier cuenta desde la que se pueda realizar un pago. Excelente. Perfecto. Arturo, te va a cambiar un poco el tema o el foco de la conversación. Nosotros estuvimos los últimos capítulos del podcast entrevistando a distinta gente respecto de criptomonedas. Al respecto, y no solamente criptomonedas, sino también el tema de los smart contracts asociado a Ethereum y otras criptomonedas, ¿cierto? Respecto de ese punto en particular, tengo dos preguntas. Primero, una pregunta más corta es si es que Fintonic está, tiene considerado integrarse con soluciones de criptomonedas también para incluir esa información dentro de lo que se sabe del usuario, ¿cierto? De sus movimientos financieros. Y la segunda parte de la pregunta, en el entendido de que Eurobits tiene todos estos datos de la gente, respecto al tema de los smart contracts en particular, hay una particularidad que es la existencia de un oráculo, ¿cierto? Que actúa a veces a modo de notario o a modo de tercero que valida cierta situación para generar, por ejemplo, un pago. En el caso de Eurobits, que cuenta con un montón de información del cliente, pareciera ser el oráculo ideal como a modo de plataforma para smart contracts. ¿Han explorado ese terreno? ¿Han pensado ese caso de uso? Primera pregunta, lo de Bitcoin y Fintonic. La verdad es que lo ignoro, no tengo noticias, pero tendría sentido. Es decir, en aquellos sitios donde haya un número significativo de clientes de Fintonic, reales o potenciales, que tienen posiciones en Bitcoins o en otras criptomonedas, pues tiene sentido que sean capaces de integrar esas posiciones en la información que tienen en Fintonic. Si no, la información sería incompleta. Uh-huh. ¿Vale? Y insisto que no lo sé, pero nuestra relación es fantástica y les haré la recomendación de que lo exploren. Y la segunda pregunta, en realidad es una pregunta más para Fintonic que para nosotros, porque nosotros no guardamos la información de los usuarios finales. Es decir, el usuario final con quien tiene unas relaciones con Fintonic, en el caso de que sea Fintonic, tenemos otros clientes, pero ya que hemos utilizado continuamos con él. Entonces, estoy respondiendo en nombre de Fintonic sin su autorización, pero yo creo que lo que dices puede tener sentido. Y de hecho creo que parte de los planes de Fintonic son apalancándose en la información que tienen del cliente, ofrecer otro tipo de servicios, ¿no? Lo del FinScore que comentaba antes es una posibilidad y lo de los smart contracts podría ser otra. Arturo, para terminar, ¿podrías contarnos un poco cuáles son los siguientes pasos que tienes en mente para Eurobits, particularmente planes en Latinoamérica? Sí, bueno, en Latinoamérica ahora mismo tenemos una presencia fuerte en Chile, donde cubrimos la mayor parte del sector financiero y con la mayor parte de los productos. Y tenemos una presencia en la mayor parte de los países de la mano de Banco Santander, pero es una presencia bastante limitada, que se limita a agregar posiciones del propio Banco Santander y de algunos pilotos que hemos realizado con ellos. Nuestro plan inmediato es conseguir una cobertura similar a la que tenemos en Chile, en México, y cuando digo inmediato estamos hablando de meses,
De hecho, tenemos un viaje a México las próximas semanas. Y después de México, los siguientes países a desarrollar en profundidad son Brasil y Colombia. Excelente. Donde también podamos alcanzar la misma cobertura que tenemos hoy en Chile y que tendremos en breve en México. Espectacular. Impecable. Arturo, muchísimas gracias por venir, por participar en el podcast de hoy. Para nosotros es una muy buena oportunidad poder conversar con empresas fintech que están haciendo disrupción realmente en el mercado, no solamente en España, donde hay un ecosistema enorme, sino también en Latinoamérica, que está creciendo fuerte. Muy, muy interesante el tema. Yo creo que efectivamente un buen proveedor de datos de este tipo es algo muy difícil de encontrar, y creo que ustedes están abriendo camino en un nicho dentro de esta industria que claramente es el futuro. Así que seguramente vamos a saber más noticias de usted en el corto y mediano plazo. Estupendo. Oye, y espero que en breve o tú o yo podamos decir lo de muchas gracias por venir. Claro, exactamente. Ojalá nos podamos ver Cuenta con eso. Si es que vienes a Chile, seguro nos visitas en la oficina. Claro que sí. Tremendo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Excelente, un placer. Que estén muy bien. Adiós. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Recuerda suscribir al podcast en iTunes para seguirnos semana a semana y valorarnos con 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más personas. Puedes contactarnos para pedir tus temas de interés a través de nuestras redes sociales o del formulario de contacto en finbox.com.